Bienvenidos a este tiempo de oración. Es una bendición que puedas acompañarnos, disponer un tiempo para orar, para pasar tiempo como iglesia delante de la presencia del Señor, y vamos a orar para poner ese tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Hemos preparado este tiempo, hemos dispuesto, Señor, un tiempo para entrar en comunión contigo, Señor, como iglesia, y poder adorarte y poder darte gracias, Señor, poder dar testimonio de tu palabra, de lo que tu mano poderosa ha hecho en la vida de cada uno, Señor, en la vida de nuestra familia, en la vida de la iglesia, Señor, que a través de tu palabra y a través de este tiempo de oración, nuestra fe aumente, nuestro espíritu, Señor, lleve adoración delante de tu presencia, y que tu palabra, Señor, lleve un fruto de alabanza, de adoración, de majestad, de gloria delante de tu trono. Bendice y unge, Señor, este tiempo de oración para que sea de bendición a todo aquel, Señor, que tenga la oportunidad y la disposición de orar, de pasar un tiempo de enseñanza, de comunión íntima contigo. Te doy gracias, Señor, y entonamos este cántico. Solamente es para ti, para darte gloria, para rendirte nuestros corazones y para rendirte, Señor, nuestra vida delante de tus pies. Ahí queremos estar, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, por la familia de cada uno de mis hermanos, por esta iglesia, Señor, por lo que tú has hecho, por todo aquello que estás preparando. Gracias, Señor. Todos estos planes, todos los deseos de nuestro corazón, los rendimos a tus pies, nos humillamos y nos entregamos como un instrumento de adoración, como un instrumento, Señor, de alabanza. Queremos traer a tus pies todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que anhelamos, Señor, las necesidades de la iglesia, de la congregación, Señor, de cada familia. En intimidad, Señor, nos humillamos delante de ti como hijos de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tus bondades y tu amor inagotable. Me perdonaste, me aceptaste en tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Nos postramos, Rey, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Nos postramos a adorarte, Rey. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Nos postramos, Señor, como familia. Nos postramos, Señor, adorando tu presencia, adorando tu santidad, adorando tu hermosura, adorando tu nombre. Dice tu palabra, Señor, oh Señor, tu nombre está cercano a nosotros. Tu nombre está cercano a tu pueblo. Tu nombre está cercano a tus hijos. Tu nombre está cercano a esta casa y a esta congregación, a cada familia. Tu nombre está cercano. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la adoración. Amado mío, amado de mi alma, amado mío, porque dice tu palabra también, Señor, que tú nos amaste primero y por ello te amamos y confesamos ese amor, esa adoración delante de tus pies, porque tú nos amaste primero, nos has enamorado y este tiempo, Señor, lo consagramos para ti. Consagramos este tiempo en adoración, en alabanza delante de ti, Señor. No hay otro lugar en donde queramos estar, no hay otro lugar donde queramos estar hoy en este momento y vivir todos y cada uno de nuestros días, Señor, delante de tu presencia. Gracias por este tiempo, Señor. Disponemos nuestros oídos para oír tu palabra y que sea, Señor, de profunda bendición en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos, hermanos, a este tiempo de oración y queremos compartir con ustedes una enseñanza, la palabra de Dios. Bienvenidos a compartir con ustedes esta palabra. El mensaje de hoy es titulado La oración y la fe, y le pido al Señor que sea de bendición para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, pero sobre todo para nuestro tiempo de oración, que esa fe aumente. Y vamos a ir precisamente al pasaje de Mateo 21, 22. Dice: si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Es una palabra muy poderosa. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Y aquí hay dos palabras muy importantes que van una con la otra y en una relación: creer y oración. La oración, el tiempo que nosotros pasamos con Dios, esa vida en el Espíritu que poco a poco crece, aumenta, se desarrolla. Muchas veces cuando llegamos a Cristo, nuestra vida de oración es nula, y no sabemos cómo orar, no sabemos cómo dirigirnos al Padre, pero conforme nosotros vamos conociendo y descubriendo quién es Dios, nuestra oración también va siendo moldeada, va aumentando, va creciendo, y estas dos tienen una relación muy importante. Y quiero comentarles una frase que va conforme a esto, precisamente. Dice: la oración es el vehículo y la fe el combustible que mueve ese vehículo. La oración en nuestra vida cristiana lleva delante de Dios no solamente peticiones, sino adoración, un tiempo de comunión, un tiempo de relación con nuestro Padre, pero el combustible que mueve, que fundamenta esta, es la fe. Y precisamente quiero compartir con ustedes Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. ¿Cómo tiene que ser esta oración? ¿Y cuál es esta relación entre la fe, en el creer, y la oración, nuestra comunión con Dios? Y dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, en Jesús. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Ese es el primer punto.
en que nosotros poco a poco aprendamos a pedir delante del Señor en nuestro tiempo de oración conforme a su voluntad. Y cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. También en esta relación cabe el reflexionar, el hacernos la pregunta de manera personal. Nuestra oración, la vida de la oración, nuestra vida de oración, ¿qué peso tiene en nuestra vida como cristianos? ¿Acaso la oración para cada uno de nosotros está siendo como una parte fundamental de nuestro crecimiento y nuestro andar con Cristo? ¿O es la oración solamente un botón de emergencia? Algo a lo que recurrimos como último recurso. ¿Acaso nada más oramos y entonces nos humillamos y nos rendimos y buscamos el rostro de Dios solo cuando pasamos por circunstancias difíciles, cuando estamos angustiados, cuando estamos tristes, cuando tenemos necesidad, o estamos buscando el rostro de Dios y tenemos esa relación con Dios en medio de cualquier circunstancia? La voluntad de Dios es precisamente que nuestra comunión con Él sea nuestro estilo de vida, nuestro día a día. Nuestra relación con Él tiene que tener un peso cada vez mayor en nuestro caminar, en nuestro andar cristiano. Y precisamente esa es la intención de este tema de oración, de esta enseñanza el día de hoy. Y quiero compartir con ustedes tres ejemplos en los cuales Jesús ora conforme a la voluntad del Padre, y esto hace que el Padre lo escuche y los milagros suceden. Uno de ellos es Mateo 14, en la multiplicación de los panes. Dice la palabra que habían 2 peces y 5 panes, y había una multitud, la cual estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero ésta tenía hambre y Jesús le ordena a los discípulos alimentar a cada uno de estas personas entre la multitud. Jesús ora al Padre y el Padre hace la multiplicación. Tanto así que dice la palabra que todos comieron, se saciaron y aún sobró. Y es que Jesús conocía el corazón del Padre. Él oraba conforme a la voluntad del Padre y entonces los milagros sucedían. Otro ejemplo es Hechos 3, en el que Pedro está a la puerta de la iglesia de la Hermosa y se encuentra con un hombre en condiciones de necesidad y ora por él, y el Padre lo escucha. Porque la voluntad de Dios era precisamente que este hombre fuera un testimonio de la obra de Jesús en su vida y que además fuera sano. Así que el Padre lo escucha y este hombre es sano. Otro ejemplo que tenemos en la palabra es Juan 11, del 40 al 44, cuando muere Lázaro. Y dice la palabra que llega Jesús y él ya estaba muerto, incluso ya estaba sepultado. Pero Jesús se pone de acuerdo con la voluntad del Padre y ora al Padre, y la voluntad del Padre fue precisamente resucitar a Lázaro, darle vida otra vez delante de esa multitud, delante de sus hermanas que lloraban en angustia y en desesperación. El Señor resucita a Lázaro, pero Jesús conocía la voluntad del Padre y se movía conforme a esa voluntad y oraba conforme a la voluntad y el carácter del Padre, y entonces los milagros suceden. ¿De qué forma tú y yo estamos orando día tras día? Nosotros oramos solamente en nuestra desesperación, y cuando aún oramos, pasamos tiempo con Dios. ¿Cómo es nuestro estilo de oración? ¿Acaso nuestra oración y nuestro tipo de oración es de queja, de angustia, de lamento, de tal vez de culpa? ¿O es una oración que es conforme a la voluntad del Padre, en su carácter, conforme a su palabra? Hay muchas formas de saber cómo orar. Una de ellas puede ser empezar por los salmos,
leer un salmo y conforme a ello orar, o conforme a un proverbio. Y conforme nosotros vamos creciendo en la vida cristiana, va aumentando, va madurando, va aumentando ese tiempo de oración. Por último, quiero compartirles el punto número 2. Debemos acercarnos a Dios con confianza, orar con confianza. Y quiero que me acompañen a 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan 5, 14 y 15, que es el versículo que ya habíamos leído. Y dice, esta es la confianza que tenemos. En Él pedimos algo según su voluntad y Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es esta palabra en conformidad con Mateo 21, 22, que si creemos y que si pedimos conforme a la voluntad del Padre, Él nos escucha, pero también entonces Él atiende nuestra oración y las cosas suceden y el Padre hace aquello no porque nosotros seamos dignos, sino que es por gracia y es porque la fe. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como la semilla de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete del lugar, y la montaña se movería. Porque Jesús, el Padre mismo, quiere que nuestra fe aumente, y al aumentar nuestra fe, también aumenta esa calidad de nuestra oración, esa calidad de nuestro tiempo con Dios. Quiero también que vayamos, por favor, a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo? Si queremos agradar a Dios, si queremos acercarnos a Dios y descubrir su carácter, su voluntad, su forma de pensar, sus deseos y lo que Él quiere de nosotros, dice la palabra, es que sin fe esto es imposible. Que si nos volvemos y nos acercamos a Dios, debe ser con confianza, como lo leímos en 1 de Juan, pero también con fe, creyendo que Él nos escucha. Además de esto, dice que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. Que nosotros podamos comprender, le pido al Señor que tú y yo podamos comprender qué recompensa hay en el buscar a Dios, en el pasar tiempo a solas con Dios, en aumentar nuestra fe, pero también aumentar la calidad y el tiempo de nuestra oración. Cuando nosotros buscamos al Señor, hay una recompensa. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, Él transforma nuestra forma de pensar, como dice la palabra, transforma nuestra forma de pensar para que transforme nuestra forma de vivir, nos moldea, nos limpia, nos sacia, nos santifica, nos capacita. Hay una recompensa. Cuando nosotros buscamos a Dios en intimidad y en comunión, en relación, hay una recompensa y Él es nuestra mayor recompensa. Quiero por último que vayamos a Éxodo 33. Éxodo 33 es un capítulo que a mí en lo personal es una bendición. En mi tiempo con Dios lo he estado meditando, incluso hemos estado teniendo estas reflexiones como familia acerca de Moisés. Cuando subía y cuando entraba al tabernáculo, dice la palabra en el versículo 9, Éxodo 33, 9 dice, al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo, y entonces el Señor hablaba con Moisés, y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de la tienda para adorar. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento
Entonces dice la palabra que estaba el campamento y el tabernáculo estaba fuera del campamento, lejos. Moisés iba y entonces la nube descendía cuando Moisés entraba en el tabernáculo. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios, aunque no hay una nube física que descienda como lo hacía tan gloriosamente en este pasaje de la Biblia en Moisés, y todo el pueblo lo podía ver desde su tienda, y todo el pueblo incluso al ver tal gloria descender, adoraba. Y después de ello, de un tiempo que Moisés pasaba en la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Hoy nosotros no podemos tal vez palpar esas experiencias tan gloriosas, pero es un hecho que cuando tú y yo entramos en oración y en comunión con el Padre, Él desciende, Él nos escucha, Él está allí haciéndose presente, transformándonos como lo hacía con Moisés, dirigiéndonos. Entonces queremos compartirte, animarte, exhortarte a que tu fe aumente conforme tú vayas meditando en la palabra, conforme tú vayas conociendo el carácter y la voluntad de Dios, y esa vida de oración aumente. Tú y yo necesitamos que nuestra vida de oración aumente y madure y cada día vaya más y más como el alba, dice la palabra, hasta que sea perfecta nuestra comunión con Dios, estable, permanente, constante. Si a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar incluso a veces de nuestras actividades, de nuestras rutinas, de nuestro cansancio, que tú y yo permanezcamos en esa vida de oración y descubramos esa recompensa que el Padre tiene para nosotros en la intimidad, en la oración. Recuerda, la oración es el vehículo, pero la fe es el combustible que nos lleva, que nos mueve, que nos da más y más hambre y sed de esa presencia de Dios, de la palabra de Dios, de su persona misma. Así que hermanos, hermanas, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida como lo es para la mía, y que sea para edificar tu fe, mi fe y la iglesia en Cristo Jesús. Damos gracias al Padre y que el Señor te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Bendita sea tu palabra, bendita Señor, enviada con propósito, más cortante como que una espada de doble filo, que penetra, Señor, que exhorta, que edifica, que transforma. Aumenta, Señor, nuestra fe como fue la petición de los discípulos, pero también, Señor, aumentanos esa hambre, esa necesidad, ese deseo, Señor, de permanecer en oración, de buscar tu rostro en comunión, de buscar tu rostro en intimidad, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar, Señor, a veces del desánimo, a pesar de nuestra carne incluso, Señor. Límpianos, lávanos más y más en la sangre preciosa de tu Hijo y llévanos, Padre, a esa intimidad, a ese secreto en el que tú recompensas a aquellos que buscan tu rostro, Padre. Haznos una iglesia cada día más y más de oración, de intimidad, de comunión, de relación, Señor. Dice tu palabra, esta es la confianza, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Escúchanos y enséñanos a pedir conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Primeramente Dios, nos vemos el domingo. Que el Señor les bendiga y les fortalezca.